Aquí tenemos mi mapa de síntesis del vanadio. Bien, quizás el compuesto más importante de vanadio para la preparación de derivados de este elemento es el pentóxido de vanadio o también el metavanadato amónico. Bueno, por supuesto, si uno dispone del metal vanadio, también tiene muchísimas posibilidades, obviamente. Aunque aquí falta la flechita en esta dirección, el pentóxido de vanadio se prepara con gran facilidad calentando el metavanadato amónico. Bueno, pues el Brouwer dice que a unos 500 grados centígrados, pero en otras partes pues os podemos encontrar con descripciones que dicen calentándolo primero a 300 grados centígrados y luego subiendo a 500 grados. Vale la pena destacar que esta sal amónica se descompone tal como hemos indicado de forma limpia, es decir, no se parece en nada a otras sales amónicas de aniones oxidantes. Por ejemplo, el dicromato amónico, que como sabemos, pues se descompone pues con liberación de agua, nitrógeno y reduciéndose el dicromato hasta cromo 3. Aquí no sucede nada por el estilo, pero claro, es que el vanadato es mucho menos oxidante que el dicromato. Decíamos que el pentóxido de vanadio permite preparar muchísimos compuestos. Si empezamos por el primero, el vanadato amónico, bueno, es bien fácil. Aquí está descrito tratando el vanadato amónico con carbonato sódico en caliente y luego añadiendo cloruro amónico. ¿El por qué? Bueno, pues porque ocurre que el vanadato amónico es bastante poco soluble en agua fría y se puede aprovechar esta propiedad para cristalizarlo con gran facilidad y gran rendimiento, por supuesto. A partir del vanadato amónico tenemos descrita la síntesis de un oxotetrafluorovanadato de amonio y a partir de él de otro muy relacionado. Pero me parece más importante comentar la preparación de este alumbre de vanadio y amonio. Fijaros, tal como está descrita esta síntesis es interesante porque primero se trata el vanadato amónico con ácido sulfúrico y SO2. La cuestión es que se va a hacer una reducción electroquímica y bueno, pues primero se pasa a transformar el vanadato en la sal de vanadilo y eso se hace pasando una corriente de dióxido de azufre sobre esta mezcla de sulfúrico y vanadato amónico. De esta forma no introducimos ningún nuevo anión ni nada por el estilo y tenemos limpiamente este sulfato de vanadilo que reducimos luego fácilmente. Un poco más compleja es la preparación del nitruro de vanadio que puede hacerse partiendo de este vanadato amónico y tratándolo con amoníaco gas pero a temperatura bastante alta. El pentóxido de vanadio permite preparar fácilmente este oxitricloruro de vanadio, que es un líquido de color amarillo limón muy bonito, muy fácil de destilar, bueno, muy atractivo. Fijaros, se puede preparar esencialmente de dos formas. Una tratándolo con cloruro de aluminio, como se describe aquí en Inorganic Synthesis, y la otra tratándolo con cloruro de tionilo. Bueno, uno está acostumbrado a ver el cloruro de tionilo como un agente destructor de agua, y es cierto que se emplea sobre todo para eso, pero también es posible utilizarlo como intercambiador de oxígeno por cloro, y así se comporta en este caso. Varios compuestos de oxovanadio 4, bueno, de vanadilo, el catión VO, diríamos, se pueden preparar con facilidad partiendo del pentóxido de vanadio. Ejemplo, aquí tenemos el acetato de vanadilo. Bueno, pues fijaros que simplemente con anhidrido acético. En este caso especial, el propio anhidrido acético a temperatura relativamente alta, ¿verdad? Vamos, relativamente para lo que es. Pues actúa también como reductor y pasamos de vanadio 5 a vanadio 4. No es muy frecuente este comportamiento como reductor ni de acetatos ni del anhidrido acético. En este caso sí se da y nos lo permite. Es más frecuente la reducción con el etanol. Esa sí que es muy frecuente para preparar en general sales de vanadilo. Aquí tenemos una sal de vanadilo preparada de esta forma a partir de un ácido fenilfosfónico. Bueno, pues un compuesto como este de vanadilo que luego cristaliza con etanol es interesante porque es capaz de intercalar una gran cantidad de moléculas orgánicas. También es interesante este tristerbutóxido de vanadilo, que se prepara a partir del pentóxido disolviéndolo, por así decirlo, con terbutanol en caliente. Es interesante esta reacción porque es la forma más sencilla, diríamos, de preparar un derivado orgánico, bueno, pues un alcóxido por reacción directa. No se da con cualquier alcohol, ni mucho menos, con este sí.
El acetilacetonato de vanadilo se prepara primero preparando la sal de vanadilo, disolviendo esto en ácido sulfúrico y añadiendo etanol como reductor y calentando, bueno, pues tenemos el sulfato de vanadilo en disolución, al que luego se le añade acetilacetona y una base o algo, aunque sea tan ligeramente básico como un carbonato, es más que suficiente para que precipite el acetato de vanadilo. Aunque aquí no se mencione, este acetilacetonato de vanadilo da mucho juego en la preparación de compuestos de adición. Fijaros que esto es un vanadio 5 coordinado y que realmente, pues en la posición trans al grupo vanal oxígeno, pues se pueden coordinar una gran cantidad de ligandos monodentados especialmente. Por ejemplo, piridinas, sulfinas y demás. Bueno, pues es interesante ver el efecto que tiene la coordinación de estos ligandos en trans con respecto al UVO para ver cómo se mueve la frecuencia de tensión vanadio-oxígeno en los mismos. Fijaros que aquí he hablado de vanadilo porque ciertamente el vanadilo es bien reconocido, cosa que no ocurría con el titanilo. La preparación del vanato de potasio, como se describe aquí, pues es sencilla, pero llama la atención el que aparezca aquí el tratamiento con peróxido de hidrógeno y en caliente. Bueno, la razón no es que sea necesario, puesto que tenemos vanadio 5 y pasamos a vanadio 5, pero se añade peróxido de hidrógeno porque en algunos casos el pentóxido de vanadio comercial, o por lo menos en estas épocas, aparecía contaminado con algo de vanadio 4 y para estar seguros de que todo es vanadio 5, pues se trataba con agua oxigenada al 3% y en caliente. Este vanadato, junto con el vanadato amónico, son los más adecuados para preparar algunos compuestos especiales del tipo heteropolivanadatos, como este, en el que tenemos un manganeso y 13 vanadios. Este es un manganeso 4, si os fijáis. Bien, pues se prepara tal como aparece aquí, con sulfato de manganeso, un persulfato como oxidante, etc. De un modo similar se puede preparar este vanadato en lugar de con manganeso 4, con níquel 4. Digo esto porque no hay muchos compuestos de níquel 4 que se preparen con cierta facilidad. Y aquí basta, bueno, es un oxidante fuerte, evidentemente, un peróxido de sulfato, pero suficiente para irnos a un níquel 4 en este caso. El decavanadato de amonio, que es el prototipo de los decavanadatos, también se obtiene a partir del pentóxido de vanadio, disolviéndolo en amoníaco y ajustando las condiciones para que nos movamos a la hora de cristalizarlo en unas concentraciones y unos pHs que permitan la existencia de este decavanadato, puesto que estos isopolivanadatos, pues son estables solo en un cierto intervalo de pH. Vale la pena comparar el resultado con el tratamiento de este ortovanadato de sodio preparado disolviendo el pentóxido de vanadio en hidróxido sódico, que luego si se trata con un bromuro de tetraetil o de tetrabutilamonio, pues se obtiene un decavanadato, pero fijaros, con 3 cationes tetraalquilamonio en lugar de con 6 amoníacos que había aquí. Obviamente 3 hidrógenos aquí y aquí ninguno, ¿verdad? Pero como decía, en ambos casos típicos decavanadatos.